Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos presta el Señor Jesús de poder seguir compartiendo la palabra de Dios acerca de este interesante tema que hemos considerado, la misa, cena o Pascua. Misa, cena del Señor o Pascua. Y bien, creo que en el estudio anterior nos enfocamos directamente a considerar lo que es la misa, considerado por la Iglesia Popular Romana como un sacrificio incruento donde no hay derramamiento de sangre, y que la Biblia dice claramente que sin derramamiento no hay remisión de pecados. Por lo tanto, sería un sacrificio totalmente inválido. Además que la Biblia considera o nos dice claramente que hubo un solo sacrificio para siempre. El sacrificio de Jesucristo fue uno solo, no necesita de más sacrificios o de la renovación del sacrificio de Cristo, lo cual estaría diciendo que si se repitiera el sacrificio de Cristo sería insuficiente, sería no perfecto. Sin embargo, nosotros consideramos la palabra de Dios como la autoridad y que nos dice que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez, perfecto y para siempre. No hay necesidad de continuar sacrificando al Cordero. No hay necesidad de seguir en un ritual que en realidad tiene orígenes paganos en los cuales al comulgar con su Dios o al hacer ese ritual, literalmente la doctrina de la transustanciación dice que se come al cuerpo y a la sangre de la divinidad, lo cual ya hemos visto de manera contundente y ampliamente en el estudio pasado, que tal doctrina es una herejía y no concuerda con las sagradas escrituras. Pero vamos a continuar ahora en esta segunda parte, la cual diremos es Cena del Señor o es Pascua. Y vamos a partir entonces del Evangelio según Mateo, capítulo 26. Evangelio según Mateo, capítulo 26, donde se habla de la cena que el Señor tuvo con sus discípulos. Y vamos a ver el contexto, que la misma Biblia nos diga si es una cena ritual que se tiene que seguir guardando o es la Pascua en realidad lo que estaban cenando aquella noche el Señor Jesús con sus discípulos. Comenzamos a leer el contexto desde el versículo 1 y versículo 2 de este capítulo 26 y dice ahí la palabra de Dios. Y aconteció que como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se hace qué cosa? La Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Se haría la Pascua. Bien, dice también el versículo 17 de este mismo capítulo: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré. ¿Qué es lo que iba a hacer el Señor con sus discípulos? En tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron, ¿qué cosa? Aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, es decir, la noche, de hecho la versión 60 dice que como fue la noche del día, se sentó a la mesa con los 12. Y comiendo ellos, ¿qué es lo que estaban comiendo? La Pascua. Comiendo ellos dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y una vez que hace esta alusión a aquel que le iba a entregar, continúa diciendo el versículo 26, y comiendo ellos, ¿qué es lo que estaban comiendo según el contexto de aquí, de la palabra de Dios? Estaban comiendo la Pascua. Entonces tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos
y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Bien, entonces, de acuerdo al contexto, tenemos que lo que el Señor cenó esa noche con sus discípulos fue la Pascua. Pero vamos a ver un poco de historia en relación a qué era la Pascua. Vamos ahí al libro del Éxodo, donde se origina la Pascua. El segundo libro de la Biblia, Éxodo, significa de hecho salida, pues es el libro que narra la salida del pueblo de Israel de Egipto. Vamos ahí entonces al capítulo 12 del libro del Éxodo. Comenzamos leyendo entonces desde el versículo 1, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios: y habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis los de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, el mes de Abib o el mes de Nisán, que era el primer mes, según dice el versículo 2, el primer mes en los meses del año. Entonces continúa diciendo el versículo 6, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Note usted ese dato interesante, entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego, y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, o vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Dice ahí el texto, es donde encontramos por primera vez la palabra Pascua. Es la Pascua del Señor. ¿Qué significa Pascua? Bueno, enseguida dice el versículo 12, porque yo pasaré. La palabra Pascua viene de esa palabra pasar. Es decir, porque el Señor dijo aquí: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí vemos cómo la palabra de Dios menciona el origen de esta festividad, que en realidad aquí no fue la festividad. Posteriormente celebraron este acontecimiento tan grande, pero originalmente se trató de que el Señor libró al pueblo de Israel, a sus primogénitos, de la muerte. Sí, porque esa noche pasaría el ángel del Señor hiriendo a todos los primogénitos de Egipto, así en los hombres como las bestias, todo, el hijo mayor de la familia de Faraón, el hijo mayor de cualquier siervo o esclavo de Egipto, de los animales, de las bestias, todos esa noche habían de morir por esta plaga de mortandad, haciendo morir a todos los primogénitos. Sin embargo, este mandamiento o este cordero que se inmoló sin defecto y que de su sangre habían de poner
en los postes y en los dinteles de las casas. Es al pasar el ángel, dice aquí la escritura, que el ángel pasaría, es decir, que no llegaría a herir esa casa donde estuviere la sangre en las casas de los israelitas. Por eso dice el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. La sangre de aquel corderito los estaba librando, o de hecho los libró de la muerte y a la vez los rescató de la esclavitud de Egipto. Algo que ellos seguirían conmemorando por ese gran acontecimiento, por esa gran proeza que el Señor hizo con ellos. Pues enseguida el versículo 14 les dijo, este día os ha de ser en memoria y habéis de celebrarlo como solemne al Señor. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Este acontecimiento, según volvemos al versículo 6, sucedió el día 14. Y el siguiente día, que era el día 15, era la celebración de este grande acontecimiento. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso dice ahí que por 7 días comerían panes sin levadura, según el versículo 15, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces ahí vemos el origen de la Pascua, aquel cordero, la sangre de aquel corderito que les libró de la muerte. Continuamos considerando ahí en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23 es el tercer libro de la Biblia. Levítico se refiere a la familia de Leví, que estaba involucrada en todos los servicios de la adoración a Dios, en todos los servicios del tabernáculo o del sacerdocio, era la familia de Leví. Entonces Levítico significa lo relacionado a los levitas. Dije capítulo 23 de Levítico. Dice ahí la escritura en el versículo 4. Estas son las solemnidades del Señor, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Note bien lo que dice el versículo 6, y a los 15 días de este mes, en la solemnidad, es la solemnidad de los ácimos al Señor, 7 días comeréis ácimos. Bien, entonces ahí está el acontecimiento, sucedió el día 14. El día 14, entre las 2 tardes, se mataba el Cordero de la Pascua. ¿Cuáles son las 2 tardes? Bueno, debemos de comprender un poco cómo está dividido el horario en el calendario judío. Quiero leer ahí una escritura más en este mismo capítulo para que entendamos cómo, a qué hora comenzaba el día para los judíos. De hecho, comienza todavía el día para los judíos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la escritura, versículo 32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a las 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde holgaréis o celebraréis vuestros días de reposo. Bien, lo que quería leer ahí, quiero hacer notar, es que dice que esta celebración o los días de reposo los guardaban de tarde a tarde. Bien, el horario de los judíos comienza su día precisamente
a la puesta del sol. Allí es cuando se acaba un día y comienza el otro. El periodo de la tarde o de la noche que nosotros conocemos estaba dividido en 4 vigilias. La primera vigilia de la noche de 6 a 9 en nuestro horario, de la segunda vigilia de la noche de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3 y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana, lo que es en nuestro horario. Ese era el periodo de la tarde o de la noche. De hecho, cuando vemos cómo Dios hizo los días, menciona el periodo de la noche primero. Por eso es que el pueblo de Israel, para ellos comienza el día en su horario del día, precisamente con la noche o cuando se mete el sol, que es para nosotros las 6 de la tarde. Quiero hacer referencia a lo que dice el Génesis capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, hablando de la noche, y la mañana un día. ¿Se fija usted? Primero lo que era el periodo de la noche y luego la mañana. Bien, al igual que nosotros, cada periodo es de 12 horas, pero para ellos comienza primero el periodo de la noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana. El periodo de la mañana de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El otro periodo de 12 horas. Esos 2 periodos constituyen un día de 24 horas. Entonces vamos a ver cuándo comenzó el sacrificio del Cordero. El sacrificio del Cordero comenzó entre las 2 tardes, pero ya en el día 14, cuando comenzaba entonces a las 6 de la tarde. Es decir, que comenzando ya el día 14 a las 6 de la tarde, hacían los preparativos de la cena del Cordero y de hecho también de los panes sin levadura, y lo comían esa noche el Cordero. Y el siguiente día era el día grande de la fiesta de la Pascua, el día de reposo. Como ya leímos aquí en el versículo, capítulo 23 de aquí mismo de Levítico, en el versículo 6 dice, y a los 15 días, o sea, mientras que los preparativos de la Pascua eran el día 14, sin embargo, a los 15 días, el día 15, era el día grande de la fiesta de la Pascua o el gran día del reposo. ¿Cuándo comenzaba el gran día del reposo? Bueno, después de que comenzó el día 14, sacrificaban el cordero, lo cenaban, toda esa noche pasaba, duraba el día 14, se terminaba hasta el día siguiente a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde comenzaba el día 15, que era el gran día de reposo o el gran día de la fiesta de la Pascua. Bien, entonces seguimos considerando en el Evangelio según Juan, capítulo 19, vamos ahí al Nuevo Testamento para ubicar el tiempo en que el Señor Jesús come la Pascua con sus discípulos, sí, la Pascua, y dónde se ubica ese día grande de la fiesta, o sea, el día 15 del mes de Abib o de Nisan, el primer mes en los meses del año del calendario judío. Dije el Evangelio según Juan, capítulo 19, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 14. Y era la víspera de la Pascua, como la hora de sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Nos estamos ubicando que la víspera de la Pascua se refiere al gran día de la Pascua, al gran día del reposo. Nos estamos ubicando en el día 14. En el día 14
como a la hora de sexta. ¿A qué horas era la hora de sexta? Bueno, la hora de sexta era las 12 del mediodía. Y es ahí donde sigue diciendo la escritura, como a esa hora, el día 14, que era la preparación de la Pascua, del gran día de la fiesta de la Pascua, el versículo 15 sigue diciendo, mas ellos dieron voces, quita, quita, crucifícale, dícele Pilato, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los pontífices, no tenemos rey sino a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron a Jesús y le llevaron, y llevando su cruz salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros dos, uno cada al lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús de Nazareno, Rey de los judíos. Sigue diciendo la escritura, como, bueno, es muy importante todo esto, pero vamos a pasarnos al versículo, continuamos ahí en el versículo 23. Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada soldado, una parte, y la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados hicieron esto, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dice al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas ya eran cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo, sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre, y rodeada a un hisopo se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Ahí fue la consumación de su sacrificio. Estamos hablando del día 14. El día 14, después de la hora sexta. De hecho, la escritura dice que era como la hora nona. Enseguida lo vamos a leer, como a las 3 de la tarde. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer ahí. Bueno, vamos a terminar de leer ahí el versículo 31 para darnos cuenta de lo importante en la hora en que muere el Señor y los acontecimientos que suceden. Versículo 31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, es decir, ya estaba por entrar la fiesta de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues era el gran día del reposo. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados. Es decir, lo hicieron en forma apresurada porque faltaban prácticamente 3 horas para que comenzara el gran día del reposo. Bien, consideramos ahora sí lo que dice Marcos capítulo 15 en relación a esto mismo. Evangelio según Marcos capítulo 15. Gloria a Dios, dice ahí la escritura, Marcos capítulo 15, vamos a leer el versículo 'Bendito el nombre del Señor Jesús'. Marcos 15. Vamos a ir al versículo 33.
Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Es decir, estamos hablando del día 14, un día anterior al día grande de la fiesta de los judíos, la hora de sexta aproximadamente, las 12 del mediodía, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona, que es la hora novena, las 3 de la tarde, exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole unos de los que estaban allí decían, aquí llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto abajo, y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado, así clamando, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esto sucede entonces como la hora nona del día 14, el día de la víspera de la Pascua o del gran día del reposo. Ahora seguimos considerando, volviendo ahí a Juan capítulo 19, ahí donde nos quedamos, capítulo 19 de Juan, dice entonces el versículo 31, ya lo leímos, volvemos a leerlo. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, o ya la preparación, o ya para llegar el día del reposo, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues era el gran día del reposo, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados. Tenían cierta prisa por quitarlo, porque faltaban prácticamente 3 horas para que comenzara el día del reposo y los cuerpos no deberían de estar ahí colgados en la cruz. Dice el versículo 40 de este mismo capítulo, tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolvieronlo en lienzo con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues por causa, ahí dice la razón de esta prisa, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces ubicamos estos acontecimientos todavía dentro del día 14, como ya vimos en Levítico 23:4, el día 15 es cuando comenzaba la celebración o el gran día de reposo por causa de la Pascua. De hecho, por causa de los acontecimientos que sucedieron desde el tiempo original, el día 14. El día 14 es cuando mataban el cordero y el Señor, por eso, comió del cordero de la Pascua con sus discípulos, como lo vimos en Mateo 26 del 17 versículo 17 al 19. Ahora, vamos a seguir considerando Marcos capítulo 14. Vamos a considerar ahora el contexto de la narración de Marcos. Marcos capítulo 14. Y vamos a ubicar al Señor Jesús esa noche comiendo con sus discípulos el Cordero de la Pascua. Capítulo 14 de Marcos, versículo 12. Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas? ¿Qué cosa iba a comer con sus discípulos? La Pascua. Y envía a 2 de sus discípulos y les dice, id a la ciudad y os encontrará un hombre
que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decir al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua? ¿Qué iba a comer el Señor? La Pascua con sus discípulos. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado. Aderezad para vosotros allí. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad y hallaron como les había dicho y aderezaron o prepararon, ¿qué cosa? La Pascua. Y llegada la tarde o la noche, fue con los 12, la noche del día 14. Y como se sentaron a la mesa y comiesen, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sabemos entonces cómo continuaron los relatos, que durmiendo, es decir, durante las velas de la noche, voy a pasarme al versículo 37. Dice, esa noche del día 14 vino y los halló durmiendo. Y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Y volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras. Y vuelto los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dice, dormid ya y descansad, basta, la hora es venida. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí el que me entrega está cerca. Y luego aún hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una compañía con espadas y palos de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal común diciendo, al que yo besare, aquel es, prenderle y llevarle con seguridad. Como vino, se acercó luego él y le dice, maestro, maestro, y él le besó. Entonces ellos echaron con él sus manos y le prendieron. Y uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Bien, todos estos acontecimientos sucedieron en la mañana o en la madrugada del día 14. Seguimos considerando que, según el contexto de Marcos, también coincide que lo que comió la noche anterior con sus discípulos era la Pascua, no de otro día, sino recuerde que el día 14 comenzó a las 6 de la tarde y ese mismo día del día 14 comió la Pascua con sus discípulos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Seguimos considerando Lucas capítulo 22. Ahora vamos a considerar el contexto de Lucas capítulo 22. Evangelio según Lucas capítulo 22, dice ahí la escritura en el versículo 1. Y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua. Voy a pasarme al versículo 7. Y vino el día de los ácimos, en el cual era necesario matar, ¿qué cosa? La Pascua o el Cordero de la Pascua. ¿En qué día? El día 14. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, id, aparejadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo, he aquí cuando entrares en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de algo que el Señor tenía en su propósito, en una forma determinada, hacer? ¿Dónde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? El Señor tenía que comer la Pascua con sus discípulos. De hecho, comió la Pascua con sus discípulos. Hablando del Cordero y hablando de la comida que había en la preparación del gran día de la fiesta de los judíos, que ya la celebración en sí
era el día 15, el día siguiente, que como ya dije, comenzaba a las 6 de la tarde. Entonces dice ahí el texto, el versículo 12, entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado y aparejada allí. Fueron y hallaron como les había dicho y aparejaron. ¿Qué es lo que aparejaron? La Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió. Por cierto, no lo redondeó, simplemente partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ya hemos visto el sentido simbólico, el sentido figurado, cuando el Señor dice, esto es mi cuerpo, no es que haya sucedido ni podía suceder una transustanciación, como dice esa doctrina de la Iglesia Popular Romana. El Señor simplemente en forma simbólica dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y luego note bien lo que les dice, haced. ¿En qué tiempo está ese verbo o ese mandato haced? Está en tiempo presente, es decir, hagan esto, hacer esto en memoria de mí. ¿Por qué el Señor les está diciendo esto? Bueno, ya vimos de dónde provino la Pascua, de dónde provino la celebración de la Pascua y por qué. ¿Por qué los judíos celebraban la Pascua? Por la libertad que el Señor les dio de la tierra de Egipto y que además los libró de la muerte con la sangre de aquel cordero que mataron el día 14 y que lo comieron esa noche del día 14. Entonces, los judíos ahí presentes, los que estaban presentes con el Señor eran obviamente judíos, sus apóstoles, estaban acostumbrados a hacer esta práctica o esta celebración en memoria de aquel corderito que los había librado de la muerte de los primogénitos, de aquella sangre que pusieron en los postes, en los dinteles de las casas y que a la vez los había librado de la esclavitud de Egipto. Y aquí vemos entonces que el Señor les dice hacer esto. No les dijo seguirán haciendo esto. No, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a hacer aquello en memoria de aquel corderito que ya leímos en Éxodo capítulo 12. Ahora el Señor les está diciendo, ya no lo hagan en memoria de aquel cordero literalmente, de aquel corderito de Éxodo 12. Ahora háganlo en memoria de mí. ¿Por qué? Porque ahora el Señor les estaba avisando que Él era el cordero que iba a ser inmolado. Dice el versículo 20, asimismo también el vaso tomó después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y hablando de su sangre que iba a ser derramada, dice entonces el cumplimiento de esto en el versículo 21 y 22. Con todo eso aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Empero hay de aquel hombre por el cual es entregado. Ahí estaba el cumplimiento de lo que el Señor estaba diciendo. Ahora el Señor Jesús se está poniendo como el Cordero. Ya no lo hagan en memoria de aquel cordero. Por cierto que no les dijo, seguirán haciéndolo. No, el Señor simplemente les dijo, háganlo, hagan esto en memoria de mí, porque ahora Él es el cordero. Él se estaba poniendo como el cordero, el cual señaló Juan el Bautista cuando lo vio venir. Vamos ahí a Juan capítulo, Evangelio según Juan, capítulo 1,
versículo 28. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y dice, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo identificó Juan? Diciendo en el versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. El Señor al librarlos o al quitarles el pecado, a la vez los estaba librando de la muerte. Bien, y por eso Jesús es el Cordero. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, hacer esto, ya no en memoria de aquel corderito que era sacrificado y que los libró de la mortandad en Israel. Ahora háganlo, pero en memoria de mí, porque miren, yo ya voy a ser entregado como está determinado. ¿Para qué? Para que su sangre fuese derramada, su cuerpo fuese molido, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados o fuimos nosotros sanados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver también el testimonio de Juan, el apóstol, Evangelio según Juan, como relaciona también el contexto acerca de la Pascua. Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 1, dice en el nombre del Señor Jesús, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había venido, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y esa enseguida dice, versículo 2, y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena y quítase su ropa y toma una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Todo esto sucede precisamente esa noche del día 14 en la cena del Cordero de la Pascua. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces ahí está dando testimonio la palabra de Dios de que esta cena que el Señor hace con sus discípulos fue precisamente la Pascua o el Cordero de la Pascua que se inmolaba o que se sacrificaba antes del día 15. Como ya dije, el día 15 era la celebración de lo que pasó el día 14. La celebración era un día de reposo, no tenían que estar los cuerpos colgados en madero, ¿sí? Y por eso la prisa de quitar los cuerpos, ya que restaban solamente aproximadamente 3 horas para que empezara el gran día del reposo. Entonces está claro que el Señor Jesús vive con sus discípulos el día 14, precisamente el día en que se comía la Pascua. Y Él es entonces ahora quien le dice a sus discípulos hacer esto
ya no en memoria de aquel cordero, de aquel animalito que fue sacrificado, sino hagan esto en memoria de mí. Por eso, 1 Corintios capítulo 5 dice, vamos ahí a ver, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice en el nombre del Señor Jesús, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua? Que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Ahí está. Si Cristo es nuestra Pascua y el Señor Jesús lo que cenó esa noche con sus discípulos fue la Pascua, dándole claramente a entender a sus discípulos que Él como Cordero iba a ser inmolado y su sangre iba a ser derramada ese mismo día por la tarde, es decir, al día, más bien aproximadamente, hablamos de la tarde del último periodo de día o de luz, o de la mañana, como aproximadamente a las 3 de la tarde de ese mismo día, el Señor había de ser entregado, había de ser sacrificado, había de ser molido por nuestros pecados. Y allí está el cumplimiento de que Cristo es ese Cordero de la Pascua. El libro de Apocalipsis reconoce al Señor Jesús como el Cordero que fue inmolado por nosotros. Vamos ahí a Apocalipsis. Dice el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 6, versículo 6 en adelante, dice, en el nombre del Señor Jesús, y miré aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos, estaba un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha y de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante de él, se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Sí, diciendo el versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos y de la multitud de ellos. Eran millones de millones que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. El Cordero que fue inmolado. Y si Él es el Cordero de la Pascua, si Él fue ya el Cordero de la Pascua y su sacrificio fue una sola vez, entonces debemos de estar claros que ahora nuestra Pascua ya no es una celebración judía, ya no es una celebración ritual de una cena, sino ahora nuestra Pascua es Cristo, que fue sacrificado una sola vez por nosotros. Leemos allí en Hebreos algunas escrituras que leímos en el estudio pasado, pero es importante que quede claro para nosotros esta gran verdad. Hebreos capítulo 9, versículo 22 en adelante. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas,
Empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos leyendo ahí, capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo: sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dije: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sabía usted que la Iglesia Popular Romana se estima que ellos dicen que sacrifican a Cristo por el poder de un sacerdote que hace un ritual y que tiene el poder de convertir un pan o una hostia en el mismísimo cuerpo de Cristo y un vino en la mismísima sangre de Cristo? Y están sacrificando a Cristo nuevamente aproximadamente 100,000 veces en un solo día se sacrifican o estarían sacrificando a Cristo, lo cual es una aberración, cae hasta en blasfema, cae en menospreciar o en tener en poco el sacrificio de Cristo, porque aquí dice el versículo 12, pero hablando de Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Ahí está, un solo sacrificio para siempre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que ahora nuestra Pascua es Cristo. Él le dijo a sus discípulos: hagan esto, ya no pensando en aquel cordero que se inmolaba y que los libró de la muerte en Egipto. Hagan esto en memoria de mí, porque por mi sangre, por su sangre, habían de ser perdonados nuestros pecados. Gracias a Dios por su sangre que Él derramó por nosotros. Colosenses capítulo 2, vamos a considerar ahí una escritura más. Colosenses capítulo 2, dice ahí la palabra de Dios en el versículo, vamos a leer desde el versículo 14. Rayendo, dice la versión antigua, la versión 60 dice anulando. Anulando quiere decir cancelando. Anulando la cédula o el decreto de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros. La versión 60 dice
anulando el acta de los decretos, refiriéndose a la ley, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando en ellos en sí mismo. Ahora dice el versículo 16, por tanto, por cuanto esto sucedió y el Señor quitó el acta de los decretos del antiguo pacto y los enclavó en la cruz del Calvario, por tanto, dice el versículo 16, ya nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de qué, de fiesta o de nueva luna o de días de reposo, lo cual, todo eso, días de reposo, días de fiesta, incluyendo la Pascua, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Todo eso era una sombra de lo que había de venir. Aquel corderito que se inmolaba cada año en conmemoración de esa sangre que los liberó de la mortandad en Egipto y que a la vez los sacó de la esclavitud. Ahora, todas esas celebraciones, todos esos días de fiesta quedan anulados. Ya nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de días de reposo. Todo eso, incluyendo, como ya dije, la Pascua, era la sombra. Y ahora se presentó nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo Juan el Bautista, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por su sacrificio, por su sangre que Él derramó, que Él lo mencionó en esa cena con sus discípulos, hablando de aquel pan, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. El Señor dio su cuerpo y fue partido, fue sacrificado por nosotros. Esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Hablando en sentido simbólico, en sentido figurado, de su cuerpo y de su sangre que iba a ser ofrecido una sola vez por nuestros pecados para librarnos ahora de la muerte, pero de la muerte eterna, de la condenación eterna. Por eso ahora damos gracias a Dios porque Jesucristo es nuestra Pascua. Y si Él es nuestra Pascua y fue un solo sacrificio, en realidad ya no hay celebraciones que hacer más que lo que dice 1 Corintios 5:7 que ya leímos. Ahora nuestra Pascua es Cristo, por tanto, dice el versículo siguiente de 1 Corintios 5, versículo 8, así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, no en la tradición de la Pascua, sino en la levadura, dice, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en qué vamos a hacer fiesta, en ácimos, que no son ácimos o panes sin levadura literales, sino ahí dice a qué se refiere, ácimos de sinceridad y de verdad. En eso hacemos fiesta, en eso nos gloriamos por el inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo que se ofreció por nosotros en la cruz del Calvario. Damos gracias a nuestro Dios. Ahora entonces entendemos que lo que el Señor en realidad comió esa noche o cenó con sus discípulos fue la Pascua, el Cordero de la Pascua. Aunque ahí no dice específicamente que tomó un pedazo de carne del Cordero, no había necesidad de eso, porque los simbolismos que usó fue el pan y el vino, con los cuales eran elementos de aquella cena de la Pascua. El Señor entonces, si Él cumplió la Pascua, ya no hay ritual que cumplir, ya no hay cena que celebrar, sino celebrar en ácimos de sinceridad y de verdad, sino dar gracias a Dios por su sacrificio que se presentó por nosotros en la cruz del Calvario. Damos gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad.
Señor Jesús, gracias, muchas gracias, porque tú te ofreciste a ti mismo en aquella cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu grande amor que mostraste, porque siendo aún pecadores, tú fuiste sacrificado por nosotros. Derramaste tu sangre, tu cuerpo fue molido, fue sacrificado. Gracias, Señor. Todo por librarnos de la muerte que pesaba sobre nosotros. Porque está escrito que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú eres el Cordero de Dios que quitó nuestros pecados, porque fuiste inmolado por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Y ahora, como tú le señalaste a tus discípulos en aquella noche, previo a tu crucifixión, hagan esto en memoria de mí. Allí estaban tus discípulos haciendo aquel ritual de la Pascua, pero ahora tú les cambias la dirección, el propósito, para que lo hicieran pensando en ti, que tú habías de dar ahora tu sangre y tu cuerpo por nuestros pecados. Muchas gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Que tu palabra corra y sea glorificada. Abre los entendimientos de los incrédulos y que acepten este solo sacrificio que hiciste una sola vez y para siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hay muchas cosas que considerar todavía y con la ayuda de Dios estaremos analizando más escrituras, más textos que nos aclararán cómo ahora Cristo es nuestra Pascua y ahora celebramos no en comida literalmente, pues la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en comida o en bebida. Ya no se trata de comida, ya no se trata de un pan literal, ya no se trata de un vino literal, sino el reino de Dios es justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios les guarde.